Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más, en esta ocasión correspondiente a la asignatura de epistemología de la educación. Nos quedamos clavados y nos quedamos pendientes por ahí con un tema. Te voy a compartir pantalla y es que hablar de estos temas es es disfrutar, ¿no? De ellos mismos. Nos quedamos en el inicio del ser del conocimiento. El ser del conocimiento, como ya veíamos en la clase pasada, además de tener una razón de ser, lo debemos de entender como la relación entre el sujeto y el objeto. Es decir, una relación fundamental entre quien conoce y un objeto lo conocido. Es donde radica el ser, es donde se vuelve el alma de este mismo proceso, donde el conocimiento capta, interpreta, comprende la realidad a través de facultades como la razón, la percepción, la intuición, resultando en una representación mental que permite al ser humano interactuar con su entorno y que evoluciona constantemente. Ok, a partir de ahí, pues podemos encontrar los elementos claves del conocimiento, ¿no? Estos elementos que dan origen al ser, que es el sujeto, que ya veíamos que es el individuo que percibe, el individuo que analiza y que forma una idea, ¿no? Y después tenemos el objeto, la realidad, concepto o fenómeno que es objeto de estudio o experiencia. Tenemos el proceso cognoscitivo, las facultades, la razón, los sentidos, la memoria que medían entre el sujeto y el objeto. Y tenemos la representación o la idea que se genera de estos tres, ¿no? De la relación sujeto-objeto, del proceso cognoscitivo, del ser, vaya, que se genera como una imagen, un entendimiento que el sujeto forma a través pues, de este proceso, ¿no? ¿Cuál es entonces la razón de ser del conocimiento? La comprensión del mundo. Y te lo voy a poner así, ¿eh? Ahí está en negritas. La razón de ser del conocimiento es comprender el mundo, adaptarnos a él, resolver problemas, mejorar nuestra calidad de vida y alcanzar el crecimiento personal y social, sirviendo como una herramienta esencial para la liberación y la evolución humana. ¿Qué nos permite el conocimiento? Dar sentido a la realidad y tomar decisiones más allá de la simple acumulación de datos, enfocándose en la aplicación y la creación de significados. Vamos a hablar de una naturaleza ontológica en el conocimiento desde la nociología, en donde no solamente abordamos el conocimiento de una forma. Quiero que cheques estos links porque ahorita les vamos a dar, hombre, le vamos a dar lectura a dos o tres bibliografías que te van a servir muchísimo. Permíteme un segundo.
Ok, mira nada más las joyas que nos encontramos por acá. Te voy a dejar los links. Teoría del conocimiento, nada más y nada menos que este link que nos encontramos en mercaba.org. Y aquí podemos encontrar, no, más que una reseña, un compilado, un compilado de pues todo el pues todo esto que hemos estado viendo. Y es que, mira, mentiría si te dijera que esto es de un día, ¿no? Esto es de años y años y años y años y años. Y pues tenemos que echarle acá de estudio, ¿no? Conocimiento, la teoría del conocimiento, el objeto material de estudio, porque acá hay que leer filosofía, acá hay que leer sociología, acá hay que entender la cultura, acá hay que entender muchísimas cosas para llegar a no un concepto, sino a un primer entendimiento sobre lo que es el conocimiento. Te lo voy a dejar, si quieres búscalo. Es una joya, ¿eh? Es una joya, ya tuve oportunidad de leerlo. Teoría del conocimiento capítulo uno, y es este link, www.mercaba.org. Ok, ahí vamos a trabajarlo. Y después, sí léelos, porfa. De verdad, sí, sí léelos. No lo, perdón, como dicen por acá, no lo eches en saco roto. Aprovecha el bug. Ahora nos vamos este, a lo que sigue, ¿no? Teoría del conocimiento. Chécate esta joya, ¿no? Para aprender un poquitín más. Deja que cargue un poco. Dame un segundo. Mira, acá ya lo tenemos. Solo quiero que cheques el temario, ¿no? ¿Qué es conocer? Tenemos un planteamiento del problema, ¿qué es conocer? ¿Cómo puedo conocer? ¿Qué puedo conocer? Y abordamos las distintas perspectivas de lo que ya hemos estado viendo y de lo que vamos a seguir viendo por muchísimo tiempo, ¿no? En relación al ser del conocimiento, en relación a algunas otras sí, asignaturas, literalmente otras asignaturas del conocimiento, ¿no? Pero bueno, o sea, te lo dejo para que es que es importante, de verdad que no sé qué tan pasional seas tú con los libros, pero a mí es algo que me llena, ¿no? Y te los comparto para que los descargues, porque mira, más adelante hablamos sobre todo esto, ahorita lo vamos a ocupar, pero lo dejo aquí. Y es que la teoría del conocimiento no es algo que se estudie en un solo día, ¿no? Por ejemplo, acá los 5 sentidos de ser verdaderos, hablando precisamente de lo que estamos hablando. Sentido epistemológico, lo que se conoce como verdadero, una correspondencia entre lo que afirmamos y los hechos de la realidad. Y mira, hasta trae ejemplos. La Tierra es un planeta que gira alrededor del Sol, o el agua hierve a 100 grados centígrados. Es un ser con sentido epistemológico, ¿no? En cuanto al ontológico, pues el sentido auténtico de frente o aparente.
sentido lógico, en un sentido verdadero, que puede ser válido o coherente, y podemos tener una y mil definiciones que tal vez nos confundan, ¿no? Que tal vez digamos, bueno, y ahora esto a qué se debe, qué es lo que vamos a hacer o por dónde vamos a entrar. Es que la realidad es que no es solamente un concepto, sino que pues estos conceptos este, van formando a nuestro propio sujeto u objeto, pues es todavía mejor, ¿no? Que podamos ahí entendernos como debe de ser. Ok, y por último te dejo este link. Ahorita te digo que lo vamos a ocupar. Entonces, vámonos con lo que sigue, porque mira, estos también son una chulada. Y es que, o sea, te digo, ni siquiera es el completo, o sea, más bien ni siquiera es un concepto específico este que estamos abordando del conocimiento, sino generalidades. Únicamente generalidades. Entonces, pues sí, a partir de eso podemos trabajar muchas situaciones y muchas cosas. Y te dejo estos dos, Platón, teoría del conocimiento, porque esto no es de Kant, nada más, es algo que se ha venido, como en este artículo, es algo que se ha venido compilando de generación en generación, y aquí nos da pues incluso hasta referencias, ¿no? Entonces sí te voy a encargar que lo leas. Solamente te voy a poner ¿no? En relación a lo que es el mito de la caverna de Platón, porque a lo mejor no lo has entendido, pero hace referencia a uno de sus libros, el séptimo del libro de la República, donde se habla un poco más sobre la ciencia y la filosofía en cuanto a estas investigaciones que se realiza, y es más pues sí, un tipo de reflexión, un tipo de analogía sobre cómo la filosofía guía a los hombres, no solo desde la vida de los sentidos hasta la de la inteligencia, sino también desde la conformidad de las apariencias y las convenciones humanas, hasta la aprehensión directa de la verdad moral, y es que cada uno entiende la realidad a su forma. Mira, te pongo esto, lo que Platón hablaba. El mito de la caverna es una explicación alegórica del maestro Platón. Aparece en el séptimo libro de la República. Se refiere a la situación del ser humano frente al conocimiento. Con él, Platón intenta explicar la existencia de dos mundos: el mundo sensible, conocido a través de los sentidos, y el mundo de las ideas, solo alcanzable mediante la razón. Platón planteó en su alegoría una caverna, en la que permanecían desde su nacimiento, unos hombres prisioneros. Estos estaban anclados por el cuello y las piernas contra un muro, de forma que únicamente podían mirar hacia la pared de la caverna. Tras la pared en la que están anclados, hay un pasillo y una hoguera. Por el pasillo, caminan unos hombres, que llevan todo tipo de figuras que los sobrepasan. Unas con forma humana y otras con forma de animal. Estos caminantes que transportan estatuas, a veces mantienen conversaciones que los esclavos oyen. Los cautivos, al estar anclados, no han visto nada más que las sombras proyectadas por el fuego en el fondo de la caverna. Y llegan a creer, al no tener otro tipo de educación, que aquello que ven no son sombras, sino objetos reales. En este momento, Glaucón, el interlocutor de Sócrates, afirma que está totalmente convencido de que los encadenados considerarán las sombras como reales, ya que es lo único que conocen. Una vez que Platón ha comprobado que Glaucón ha comprendido la situación, le explica que si uno de estos cautivos fuese liberado y saliese al mundo exterior, tendría graves dificultades en adaptarse a la luz del sol.
En primera instancia, para no quedar ciego, buscaría las sombras y las cosas reflejadas en el agua. Más adelante y de manera gradual se acostumbraría a mirar los objetos mismos y finalmente descubriría toda la belleza del cosmos. Asombrado, se daría cuenta de que puede contemplar con nitidez las cosas, apreciar la policromía y el esplendor de las figuras. En el mito, Platón hace entrar de nuevo al prisionero al interior de la caverna, para que dé la buena noticia a los prisioneros. Allí intenta explicarles que ha visto la realidad, que ellos viven en un mundo falso, de sombras. Pero aquellos pobres enajenados desde la infancia le toman por un loco y se ríen de él. Los esclavos amenazaban al esclavo huido con que, si les liberaba, le matarían. En este mito, el ser humano se identifica con los prisioneros. Las sombras de los hombres y de las cosas que se proyectan, son las apariencias, es decir, lo que captamos a través de los sentidos y pensamos que es real. El mundo sensible. Las cosas naturales, el mundo que está fuera de la caverna y que los prisioneros no ven, sería el mundo de las ideas. En el cual, la máxima idea, la idea del bien, está representada por el sol. Uno de los prisioneros logra liberarse de sus ataduras y consigue salir de la caverna, conociendo así el mundo real. Es este prisionero ya liberado el que deberá guiar a los demás hacia el mundo real, es el símbolo del filósofo. Solo aquellos capaces de superar el dolor que supondría liberarse de las cadenas y volver a mover sus ciertos músculos, podrán contemplar el mundo de las ideas con sus inutilizados ojos. Platón nos muestra con su mito la pluralidad de su pensamiento, la visión de la naturaleza humana, la teoría de las ideas, el doloroso proceso mediante el cual los humanos llegamos al conocimiento y una visión más filosófica sobre las ideas. Platón, en el mito de la caverna, distingue explícitamente tres dimensiones: la antropológica, la ontológica y epistemológica y la moral y política. Dimensión antropológica. Platón identificó los siguientes símbolos en el mito, con las consiguientes interpretaciones en la vida real. Los prisioneros representan el hombre en la medida en que vive inserto en el mundo sensible y sus valores. El conocimiento de sí mismos como sombras hace referencia a la identificación de la realidad humana con el cuerpo. La liberación del prisionero es el descubrimiento de un mundo verdadero, el mundo de las ideas. Cuando el cautivo pierde las cadenas, reconoce los objetos en la caverna, sube al mundo exterior y reconoce los objetos del mundo exterior, el filósofo libera moral e intelectualmente su alma de las limitaciones y ataduras del cuerpo y del mundo sensible y asciende al mundo de las ideas, esto es la práctica de la dialéctica o filosofía. Cuando se conocen a sí mismos en el mundo exterior, tras el ejercicio de la filosofía, comienzan a identificar la realidad humana con el alma. Dimensión ontológica y epistemológica. En el mundo subterráneo, las sombras proyectadas son el reflejo de los objetos del mundo exterior. Así, los objetos reflejados, se corresponderían con los objetos del exterior, y la luz del fuego, con el sol. En el exterior, los objetos reflejados en el agua, serían las ideas matemáticas. Los objetos en sí corresponderían a las ideas superiores. Y el sol, sería la idea del bien. Cuando el esclavo sube, asciende, en el mundo inteligible se traduce a la ascensión del ser. Dimensión moral y política del mito. Ojo ahí, Platón siente la necesidad de liberar al prisionero, por eso emplea con frecuencia expresiones del tipo si le forzáramos o si a la fuerza se le arrastrara. Esto, en la vida real, aventura que el destino del hombre no es el mundo físico, sino el mundo absoluto y divino de las ideas, por lo que es necesaria la dialéctica o filosofía para el cumplimiento de dicho destino. El esclavo baja de nuevo a la caverna.
Esto refleja que el filósofo no puede limitarse a la mera contemplación de las ideas. Tiene la obligación moral de ayudar a la liberación de las demás personas. Cuando asesinan al esclavo que escapó, Platón demuestra el proceso y muerte de Sócrates y de todos aquellos que insisten en mostrar la verdad a los hombres. El papel que tiene el sol en la vida, realidad y gobierno, es el que tiene la idea del bien como el principio que crea, da inteligibilidad a la realidad e ilumina la vida moral y política. Con este mito, Platón nos demuestra la pluralidad de su pensamiento y la capacidad que tiene para relacionar los dos mundos de los que habla. Como ya dijo el sabio griego, el cuerpo humano es el carruaje, el yo, el hombre que lo conduce, el pensamiento son las riendas, y los sentimientos, los caballos. Acá podemos entender, ya te voy a poner esto, teoría del conocimiento igual, esto lo vamos a ocupar, pero de acá podemos entender que dependiendo de la corriente filosófica en la que abordemos el conocimiento, pues vamos a entender que sí, de manera general, por decirlo de alguna forma, el objeto y el sujeto están ligados al proceso cognitivo y a la imagen, ¿no? O a la representación, pero que esta imagen y esta representación no siempre será la misma. ¿A qué me refiero? Para hablar de específicamente este, del conocimiento, para hablar específicamente de, pues no solo el conocimiento de su ser, de sus elementos, de la experiencia, de la razón, de la verdad, de lo tangible o de lo intangible, pues hay que entender la existencia y los caracteres. No vamos a ir poco a poquito y te explico. Mira, vamos a dar un gran paso a este tema, que es la dualidad entre intuición y discurso. Por lo que sabemos, mira qué bonita frase, por lo que sabemos, el conocimiento viene lo que se capta a través de los sentidos, ¿no? De la experiencia. Y es aquí en donde la intuición juega un papel importante, ya que la intuición, y el discurso representan dos métodos fundamentales del conocimiento en filosofía. Uno directo e inmediato, la intuición, ¿ok? Que es como el sexto sentido arácnido, y otro mediado, secuencial y racional, el discurso que aparece con base en lo que vamos conociendo. Si hablamos de la intuición, debemos de hablar de ella como una facultad de captar una verdad. Repito, una facultad de captar una verdad, la esencia de un objeto de manera directa, clara, inmediata, sin la intervención previa del razonamiento lógico o el análisis detallado, el famoso sexto sentido. Y literal, en México sí es un país muy intuitivo, ¿no? Entonces ahí podemos hacer referencia de muchas cosas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características de la intuición? Inmediatez, una visión única y súbita, totalidad, algo que presenta el contenido como un todo, como si estuviéramos guardando algo en un archivo zip, un comprimidito. Esa es la intuición, no viene completa, no viene por partes, como dice acá, ¿no? No viene por piezas. La experiencia, sin duda, ya que se alimenta de información el medio de manera inconsciente a través de patrones aprendidos y experiencias previas. Podemos hablar que la intuición manifiesta un enfoque filosófico desde los tiempos de Platón, cuando se consideraba a esta misma como una función alta en la inteligencia, ¿no? Más que la intuición como un aspecto de predicción, ¿no? Bergson la utilizaba como método para concebir la duración y el flujo real de la realidad.
que escapa ¿a qué? A la inteligencia estática, aquella que no se mueve, ¿no? Denme un segundito, que cambio la diapositiva. Tenemos también a propósito del discurso, que lo podemos entender como este conocimiento mediado y racional, este, pues como una definición de qué, de lo siguiente, de un tipo, ojo, de un tipo de pensamiento que progresa ordenadamente de unos términos, tipo de pensamiento que progresa ordenadamente de unos términos o enunciados a otro, mediante una secuencia de operaciones elementales y sucesivas, razonamiento discursivo. Y esto no es otra cosa más que aquel tipo de conocimiento que ya apropiaste, que ya asimilaste y que eres capaz de evocar casi en su totalidad. Ojo acá, si hablamos de esto, hablamos de una mediación que requiere pasos intermedios como la deducción, el análisis y la inferencia. Obviamente, pues para llegar a estos procesos hay que conocer, hay que saber, y hay que apropiarse, ¿no? Hablamos de la expresión como un lenguaje articulado, escrito u oral que busca convencer o explicar, que podría ser o vendría siendo algo más o menos, algo, algo más o menos como lo que estoy haciendo yo. Hablamos de un enfoque filosófico en la filosofía clásica, perdón, que se contrapone a la visión directa, analiza el objeto de forma dividida y mecánica para tener mayor pues, posibilidad de estudio, ¿no? Ahora, si hablamos de intuición y discurso, debemos de hablar de convergencia y diferencia. Mientras que la intuición es un saber directo e instantáneo, algo que podemos, ¿cómo te lo explico? Algo que podemos mirar fijamente. El discurso es un saber inmediato y secuencial. Es decir, no podemos verlos o sea, imagina dos hermanos, ¿no? Pero dos hermanos diferentes con características diferentes. Pero cuando la intuición y el discurso se forman para acceder al conocimiento, son como estos hermanos que se pelean todo el tiempo, porque son contrarios, pero en el momento en el que se unen, en el momento en el que se juntan, son bastante peligrosos. Bergson sostenía que las definiciones intelectuales del discurso se refieren a lo estático, al conocimiento estático, a aquello que siempre estará ahí y a aquello que siempre podrá ser utilizado, que es movible, sí, pero que se capta a través de la intuición. Y te voy a dejar estas dos referencias. Cuanto a la experiencia y a la enseñanza, anótalas.
Ok, ahora vamos a ver. Híjole, acabamos de ver esto del mito de la caverna con Platón, este, y podemos entender que la verdad tiene muchas aristas o tiene muchos cristales, o la verdad depende de la perspectiva en la que se mira, ¿no? Para la epistemología, la verdad es la adecuación, concordancia o correspondencia entre lo que se piensa, afirma o enuncia y la realidad objetiva. Se considera una propiedad de las proposiciones o juicios sobre el mundo, no de las cosas en sí, sino que busca diferenciar el conocimiento válido de la falsedad o ilusión. Las principales perspectivas epistemológicas sobre la verdad incluyen la verdad, anótenlos. La verdad, déjenme lo subrayo, un segundito, como correspondencia y adecuación, de manera que es algo teórico visto como clásico, en donde el enunciado es verdadero si se describe un hecho que ocurre en la realidad. ¿A qué me refiero? A algo que es eh, cierto, y híjole, ya nos vamos a meter en otros terrenos, cierto para la mayoría de los seres humanos. También tenemos entendido o en el entendido de la verdad como coherencia. Sostiene que una proposición es verdadera si no se contradice con otras creencias dentro de un sistema de conocimientos establecido. Es decir, que es una verdad que funciona para un grupo, un sector de la población, pero que al mismo tiempo respeta los conocimientos que se han elaborado desde otra perspectiva, ¿no? O desde otros grupos. Tenemos la verdad como consenso o como práctica que considera esta misma cuando se valida a través del acuerdo común o mediante la práctica histórica social y la experiencia superando el idealismo subjetivo. ¿A qué nos referimos? Eh, Son aquellas situaciones que trascienden, esa es la palabra correcta, que trascienden a la sociedad, ¿me explico? A que en algún momento ocurrieron, en algún momento pasaron y se han vuelto parte tanto de la cultura o de las sociedades que aunque hayan nacido del mundo de las ideas o aunque estén basadas en hechos u opiniones, cada vez se posicionan como una verdad absoluta, ¿no? Porque es tanto la insistencia de la causa que termina superando al hecho, ¿no? Y tenemos la verdad epistemológica contra la verdad ontológica. Nos referimos a cuando en el caso de la epistemología nos centramos en la validez del discurso y del conocimiento construido. La ontología, la verdad ontológica, se refiere al ser de las cosas, a lo que nosotros podemos descubrir y obviamente ambos van en doble sentido. Y por último tenemos a la verdad, ay, perdón, esta se repite. Por último tenemos a la verdad en la epistemología, cómo podemos verla, ¿no? Entonces yo te voy a pasar, este, estos links también para que puedas leer un poquito más. La diferencia entre verdad ontológica y epistemológica, el cuestionamiento de la verdad, la filosofía, la verdad en general, y te voy a poner este video. Dame un segundo. No sé si a ustedes les preocupa, pero les confieso que a mí sí, todo esto me tiene confundido. Vivimos un tiempo histórico donde la verdad es en la víctima. Por un lado surgen teorías, por el otro conspiraciones, tesis, antítesis, narrativas ideológicas o de los grupos de poder, noticias por un lado e informaciones falsas por el otro, montajes, relatos autoperceptivos y un largo etcétera. En este escenario surge una pregunta: ¿qué es la verdad? ¿Es posible que el hombre alcance la verdad? La búsqueda de la Ojo verdad con es un anhelo esa fundamental del pregunta, ser humano, pero la naturaleza misma de la verdad es un concepto complejo y multifacético. En un sentido general,
La verdad se puede definir como la correspondencia entre una afirmación o creencia y la realidad. Es la cualidad del ser congruente con los hechos o la realidad objetiva. La búsqueda de la verdad implica la aspiración a comprender el mundo tal como es, libre de ilusiones, prejuicios o distorsiones. Veamos ahora las formas epistemológicas que se asumen en la búsqueda de la verdad. Partamos del dogmatismo. Este sostiene que la verdad absoluta existe y que es alcanzable a través de la razón, la revelación divina o la autoridad de ciertas fuentes. Desde esta perspectiva, se asume que hay un conjunto de verdades universales e inmutables que pueden ser conocidas de manera definitiva. Los dogmáticos creen que la verdad es objetiva y que existe independientemente de la percepción humana. En contraste, el escepticismo cuestiona la posibilidad de alcanzar la verdad absoluta. Los escépticos argumentan que la verdad es inalcanzable o al menos inaccesible para los seres humanos. Desde esta perspectiva, las creencias y conocimientos son siempre provisionales y sujetos a revisión. Los escépticos señalan la falibilidad de la percepción y la interpretación humanas como obstáculos para la certeza absoluta. El subjetivismo, por su parte, plantea que la verdad está sujeta a la experiencia y la perspectiva individual. Desde esta visión no existe una verdad objetiva, sino múltiples verdades subjetivas. Lo que es verdadero para una persona puede no serlo para otra, y cada individuo construye su propia realidad. El subjetivismo enfatiza la importancia de la experiencia personal y la subjetividad en la determinación de la verdad. El relativismo lleva al subjetivismo un paso más allá, argumentando que la verdad es relativa no solo a la perspectiva individual, sino también a la cultura, el contexto histórico y social. Según esta perspectiva, no hay estándares universales para la verdad, y lo que es verdadero en una cultura o época puede no serlo en otra. El relativismo pone en tela de juicio la existencia de verdades absolutas y promueve la tolerancia hacia las diferentes perspectivas culturales. Por último, el criticismo aboga por un enfoque más matizado de la búsqueda de la verdad. Los críticos sostienen que si bien la verdad objetiva puede ser difícil de alcanzar, es posible acercarse a ella mediante la crítica y la evaluación rigurosa de las afirmaciones y evidencias. El criticismo implica un compromiso con la investigación, la argumentación lógica y la revisión constante de nuestras creencias en busca de una comprensión más precisa de la verdad. En conclusión, la posibilidad de verdad es un tema complejo que ha sido abordado desde diversas perspectivas filosóficas. Pero me interesa saber con cuál perspectiva te afilias tú. ¿Acaso te consideras dogmático, Hijo, o y ojo escéptico, con eso, o subjetivista, o relativista, o sencillamente te consideras crítico? La verdad la tienes tú. Mira, joyita, joyita, así termina. Y ahora vámonos con este. Lo voy a dejar tantito, ¿eh? Solo tantito. Otra completamente distinta: clasificar, buscar, analizar, comprender, modificar y emplear correctamente los elementos pertenecientes a esa gigantesca y caótica marabunta de datos, con objeto de transformarlos en información útil a la hora de resolver problemas específicos. De la misma forma en la que oír no es lo mismo que escuchar, articular sonidos no es lo mismo que hablar, ver no es lo mismo que observar, y creer no es lo mismo que razonar. Así pues, todos estos procesos requieren ciertos criterios y condicionantes revestidos con el manto de Liv Ten. Entre la inmensa variedad de creencias, pensamientos y opiniones que pueblan los extensos y variopintos parajes de nuestra mente, solo habrá unas pocas elegidas que pasen parcial o totalmente el filtro del conocimiento veraz. No obstante, ¿qué es la verdad? Quien desea atrapar a casi cualquier persona en un tormento de ideas poco entrelazadas en cuestión de unos pocos segundos, no tiene más que vocalizar estas 4 palabras de forma interrogativa y con una sonrisa mínima. Con todo, no es de extrañar. Cuando uno habla de verdad,
penetra en uno de los asuntos más enrevesados, filamentosos y complejos de la filosofía. Es más, son tantísimos los puntos de vista expuestos por autores de diversas cortes y con sus respectivos glosarios, premisas y líneas de argumentación que apuntan a distintas acepciones, que me resultaría prácticamente imposible elaborar un discurso 100% libre de dudas, quejas y objeciones. Y lo asumo de buena fe. Aún así, creo conveniente dar un paso hacia adelante para desarrollar las nociones más básicas y plantear ciertas disyuntivas en relación con esta temática tan apasionante como crucial en los tiempos que corren. Unos tiempos donde la hiperabundancia de información genera desinformación en masa. La rumorología barata es el pan de cada día y, sobre todo, el sentido crítico es un diamante en bruto, cada vez más difícil de encontrar. Ok, nos vamos La a quedar picados ahí para que lo puedas ver. Lo puedes buscar nada más y nada menos que como la esencia de la verdad, que es la aletheia. Ok, así lo puedes buscar. Lo vas a encontrar en YouTube y es muy fácil, de muy fácil acceso. Ahora, hemos escuchado esta parte de la relación de adecuación, que es una adecuación epistemológica. Anótale ahí. Te subrayo, dame un segundo. Una relación de adecuación epistemológica. Se refiere al principio fundamental, acuérdate lo que veíamos de los principios al inicio de las clases, al principio fundamental en la teoría del conocimiento y la metodología que establece que la forma de conocer a través de métodos, herramientas o teorías, como ya vimos, debe ser congruente y corresponderse con la naturaleza del objeto de estudio. ¿Ok? Es adecuar a esto, a la naturaleza del objeto de estudio. No podemos, o sea, sí podemos conocer diferentes áreas del conocimiento o de la ciencia o de la investigación a través de otras corrientes. Sí podemos, pero se pierde la naturaleza de estas mismas, ¿no? ¿De qué hablamos? Sobre el cómo se investiga, ¿no? Cómo se investiga y el qué se investiga, en una relación de congruencia. ¿Qué vamos a investigar y cómo lo vamos a investigar para hacer una adecuación epistemológica, para no errar en el conocimiento, para poder profundizar o eludir aquellas limitantes que tengamos en el desarrollo del saber? Tenemos una definición básica de la relación de adecuación y es que el objeto y el sujeto de conocimiento deben corresponder. La epistemología busca que el conocimiento producido se adecue o corresponda con la realidad estudiada, garantizando la objetividad y la validez. Y tenemos algo llamado también principio de adecuación. ¿De qué nos habla el principio de adecuación? De manera educativa, nótale ahí porque esto nos interesa. Cuando realizamos una investigación, quiere decir que la metodología didáctica o científica se debe de adaptar al contenido y contexto de que se trata de transmitir o investigar. Es decir, cuando nosotros vamos a demostrar o vamos a hablar sobre algún tema, pues no podemos decir que vamos sobre un tema de matemáticas leyendo libros de historia del ajedrez, ¿no? Por ejemplo, no podemos decir que vamos a investigar un tema sin antes elegir la manera en la que lo vamos a estudiar o las bibliografías con que los vamos a estudiar. Es decir, toda la parte didáctica que corresponde a la enseñanza o al aprendizaje debe de estar inmensamente ligada al contenido que vamos a estudiar. Después tenemos la relación de adecuación en cuanto a sus elementos. Tenemos la coherencia interna, ¿ok? Definida como una relación lógica entre preguntas de investigación, el marco teórico y los métodos de recopilación de información. Y después tenemos la contextualización, que se refiere a la comprensión del conocimiento neutro, aquel que se adapta a los contenidos, perdón, a los contextos históricos, sociales
y culturales. Tenemos también la pertinencia metodológica. ¿A qué se refiere la pertinencia metodológica? ¿Ok? Cuando realizamos una investigación y seleccionamos correctamente los métodos, ya sea cualitativos o cuantitativos, para entender, comprender, descifrar o estudiar simplemente el objeto. ¿Ok? ¿Cómo se aplica en la práctica? A través de nada más y nada menos de lo que ya dijimos, la investigación, a través de la educación, que son áreas primordiales, y nada más y nada menos que en la science. ¿Ok? Ahí lo aplicamos. ¿Dónde adecuamos? De esta manera la metodología con el objeto y el sujeto en estas tres áreas. Y después tenemos los componentes de la adecuación. Hablamos de una adecuación extensional, de definición o de método aplicado que abarca la totalidad de lo que se designa la aplicabilidad. ¿Para qué nos va a servir? Una adecuación conceptual o intensiva, cuando a través de la información profunda generalizamos y llegamos a la capacidad de generar conceptos o de definir fenómenos a través de lo que ya se ha investigado. Y pues llegamos a esta parte, ¿no? De saber qué es la existencia y si existe o no la verdad, que es el tema central de todos estos videos. Tomamos como un concepto central a la verdad, como la conformidad o adecuación entre el pensamiento o lenguaje y la realidad que es o que sucede. Repito, conformidad de adecuación entre el pensamiento y la realidad. Se considera, hay una disculpa aquí, se considera una necesidad práctica, fundamental para la justicia, la ciencia y la moral. Cuando hablamos de la existencia de la verdad, hablamos sobre un concepto propio mismo de la vida humana, ¿no? Entonces, ante esta situación, pues han sido muchos, han sido varias y variadas las formas en las que este debate sigue rondando entre que si la verdad es objetiva o subjetiva, ¿no? Es alcanzable o inalcanzable. Podemos entender que en cuanto a la existencia de la verdad, hablamos sobre un fundamento, es decir, no todo lo que decimos es falso, pero tampoco todo lo que decimos es verdadero, mientras la verdad tenga origen en la realidad, en algo que todos podamos ver. No importa cómo se perciba o no importa cómo se experimente, la verdad siempre va a tener una característica de algo real, de algo observable, de algo objetivo. Tenemos una postura ante la verdad, una postura realista, una postura crítica, eso va a depender de cada uno de nosotros. También tenemos niveles de adaptación a la verdad, la objetividad, la conformidad, la adecuación, la evidencia, la provisionalidad, la confiabilidad. Te los voy a dejar aquí para que los leas, pero digo, esto ya bien, todo esto es un resumen de lo que ya te enseñé en los libros, ¿ok? Entonces, no es como que yo me pueda inventar una verdad. De hecho, hay tipos de verdades. La verdad objetiva, que se basa en hechos, independientemente de sentimientos u opiniones. La verdad subjetiva, basada en la perspectiva, gustos o sentimientos personales. La verdad relativa, que son verdades que cambian según el contexto del tiempo. Y verdades universales e inmutables. Lo entendemos como esto, una adecuación entre el pensamiento y la realidad. Así lo vamos a entender. Y pues acá te dejo el resumen de todas las bibliografías que ocupamos para que las puedas seguir leyendo. Ha sido un gusto y un placer acompañarte en una clase más. Nos vemos, ay, por ese traba, nos vemos ahorita en la clase en vivo. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer.